todo este tema de Marcelo Bielsa y su posible, su más que probable desembarco aquí en el fútbol uruguayo para dirigir a la selección. Y nos vamos a contactar con un jugador que fue dirigido justamente por el Rosarino, con la camiseta de la selección chilena en un periodo bastante grande de tiempo. Hablamos de Marc González. Marc, ¿cómo te va? Bienvenido al Polideportivo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ustedes qué tal? Bien, nosotros muy bien. Bueno, ¿qué recuerdos tenés de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección, que a vos nada más y nada menos te dirigió en una Copa del Mundo como fue la de Sudáfrica? Sí, la verdad es que guardo los mejores recuerdos de él. Para quien lo haya tenido de entrenador, creo que está de acuerdo con lo que estoy hablando y mencionando. Es un entrenador que es muy dedicado, es muy estudioso, que te saca rendimiento al máximo. Yo creo que fue lo que claramente se vio demostrado en un proceso de 10 años aquí con nuestra selección, con los logros que se obtuvieron. Estamos hablando de 2 Copa América, 2 idas al Mundial y bueno, y pudo haber sido una confederaciones, pero que bueno, se llegó a una final. Se llegó a un momento de gloria en el fútbol donde te pongo un ejemplo, mis hijos crecieron viendo a Chile siendo campeón, llegando a finales, cosa que no ocurría antiguamente. Antes nos conformábamos con una segunda ronda. Y esos son los recuerdos que dejó y que dejó marcado Marcelo acá en el fútbol. A mí en lo personal me ayudó mucho a crecer. Como te digo, es un entrenador que te saca al jugo al máximo, te saca rendimiento sin importar los nombres. Eso es algo muy bueno también. Los egos no existen con él. Así que contento con este nuevo proceso que tiene con Uruguay, pero a la vez también con ese miedo, sabiendo del rendimiento que le puede sacar a la selección de Uruguay. Marc, a vos te agarran la selección, vos recién decías, bueno, del buen recuerdo que tenés, pero contá un poquito, puertas adentro del complejo, cómo era Bielsa, porque nosotros tenemos una imagen de un entrenador muy especial, sin relacionamiento con los medios, muy del trabajo, muy obsesivo, muy de mirar el arco del Sí. frente. Pero ¿cómo es en el mano a mano con ustedes? ¿Cómo era el entrenador en este caso que conociste? ¿Y cómo fue contigo? Sí, mira, él es, como tú bien dices, es un entrenador especial, es un entrenador que es muy cuidadoso, vive muy en su burbuja, que es el fútbol, son los jugadores, es tenerle siempre lo mejor. Yo recuerdo cuando él llegó a Chile, lo primero que hizo fue cambiar el complejo y poner a disposición todas las cosas que nosotros requeríamos en ese momento para una buena recuperación, la buena alimentación, los doctores, los kinesiólogos, etcétera. O sea, él fue cambiando todo, digamos, la estructura que existía antes. En el mano a mano es una persona muy respetuosa, si bien es cierto, no es un entrenador que está constantemente encima tuyo compartiendo. O sea, es de los que te va a saludar una vez, te pregunta por tu familia, todo bien, y después, chao, nos olvidamos, no te hablo más y te hablo solamente para lo justo y necesario en cuanto a lo que es el fútbol, para un video, para alguna cosa específica que quiera de ti o el entrenamiento, pero después de ahí de entablar, digamos, una conversa más, digamos, fuera de lo que es la cancha, no existe. O sea, es de mantener la distancia con el futbolista, es de marcar la cancha, yo entrenador, vos jugador. Exactamente, así es. De hecho, nuestro intermediario en ese momento era el profe Bonini, que en paz descanse, y bueno, y el Toto Berizzo también, que era su entrenador, que en ese momento eran las dos personas con las que nosotros de alguna manera podíamos, digamos, tirar la talla, como se dice, y decirle las cosas para que intermediaria para algún permiso y cosas así. Pero digamos que ese trato directo con Bielsa no existe. O sea, tú como bien dijiste, él es entrenador, él es aparte y el resto está en lo intermediario. Marc, de acuerdo a por lo menos tus recuerdos, ¿cuánto sentís que de tiempo le llevó plasmar su idea en la selección de Chile? O sea, desde el primer día que asumió como entrenador hasta que verdaderamente empezaron ustedes a jugar lo que el técnico realmente pretendía de ustedes. Sí, yo creo que por lo que recuerdo, los primeros partidos no fue mal. Fue difícil adaptarse un poco a su metodología porque claramente, de hecho nosotros nos preguntábamos y decíamos,
Bielsa en un equipo de fútbol aguantará este ritmo, porque claro, así llamamos, los trabajos son al 100, o sea, no existe un 99, es un 100 y tiene que salir todo perfecto, si no el entrenamiento no termina. Nosotros a veces entrenábamos hasta la noche y nos veíamos la pelota, pero hasta que no saliera el ejercicio, no lo paraba. Entonces, el proceso fue relativamente rápido, creo yo, porque él es un entrenador que te lleva a aprender rápido. Es muy exigente, es muy estricto en lo que él hace, es muy perfeccionista y no había margen de error en nada. Y creo que, como te digo, al principio, los primeros partidos no nos fue bien, pero después ya es como que le agarramos el hilo, entendimos bien y eso al final cambió el fútbol chileno completamente. Marc, buen día. Estamos hablando de aproximadamente 15 años atrás. Yo no sé la edad que tenés en este momento. ¿Qué edad tenés, Marc, en este momento? 38. 38, cuando estamos 39 hablando, ya, tenías casi. 23 años, 22 años, por ahí, más o menos, cuando te tomó Bielsa. En la selección que él armó no habían consagrados que jugaran en el fútbol europeo, que jugaran en distintos lugares. Estoy mirando acá, Bravo, Isla, Fuensalida, Alexis Sánchez, Arturo Vidal. ¿Eran chiquilines jovencitos o ya eran consagrados internacionalmente? Porque el manejo es distinto. Una cosa es manejar jugadores que todavía no están en el ámbito superior y otra cosa es manejar juveniles que lo manejás como vos querés. ¿Cómo era el momento ese? Mira, como tú bien dices, mira, Alexis, Bravo, Medel, Arturo, que son los jugadores que hoy día aún están en la selección y son los pocos jugadores que van quedando, digamos, de esta generación dorada. Claro, estábamos todos jóvenes, estábamos todos en un proceso todavía, digamos, de madurez, especialmente los más chicos, que era Alexis en ese tiempo, bueno, Arturo, Medel. Imagínate todo lo que él logró, pero claro, está la parte que tú bien dices y lo comenté anteriormente, el tema de egos. Hoy día, manejar jugadores ya de renombre mundial, jugadores ya maduros, la verdad es que a él no le interesa eso. Eso es lo que yo creo que lo hace especial también a Bielsa. Yo no puedo decir más allá porque no lo he vivido, digamos, con jugadores ya experimentados a nivel mundial y que haya tenido esta relación con Bielsa de que él pueda en un momento parar el entrenamiento y putear. O sea, si lo tiene que hacer, lo va a hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo que de alguna manera él lo caracterizó por sacarnos ese rendimiento, porque no le importaban los egos. Y hoy día yo creo que eso juega mucho en contra del entrenador. Cuando tiene jugadores de renombre mundial enfrente y tiene que tomar alguna decisión o tiene que decir algo. Perdón, te hago la pregunta. ¿Pensás que él tiene, digamos, se supone que sí, que la tiene la personalidad, pero que le puede ir tan bien con jugadores que de repente tengan un prestigio determinado? Hoy hay muchos jovencitos en Uruguay, como Núñez, como Valverde, como Araujo, que son jóvenes de la edad que tú tenías, pero ya son consagrados. ¿Es posible que él vaya a no mirar este tipo de importancia futbolística que esos jugadores tienen para no tomarlos muy en cuenta, como tú decís, en cuanto al ego? Yo creo que el jugador de fútbol hoy día es mucho más, es más inteligente. O sea, hoy día el jugador ya entiende movimientos y tipos de jugadas o sistemas. Con Bielsa en ese tiempo, claro, nosotros éramos todos jóvenes, nos estábamos sometiendo a un sistema de juego diferente porque era físico tremendo, éramos kamikaze. Y después con el tiempo, después vino Sampaoli, que era la misma escuela de Bielsa, pero él le fue aplicando un poco más la tenencia de balón y eso de alguna manera se fue formando un sistema único nuestro, pero con Bielsa, como te digo, él lo que busca es que se entienda lo que él quiere en el fondo, y con los jugadores obviamente de renombre, claramente son cosas que él va a querer, pero es muy físico. Ahora, yo no sé, me imagino que él seguirá con la misma escuela, o sea, pero con jugadores más grandes, obviamente que hoy día no le puede exigir lo mismo que le puede exigir a un chico de 22, 23 años. No van a correr lo mismo. Pero claro, aquí es todo por igual. No sé cómo le puede resultar, pero claramente que con los jugadores que tiene Uruguay, la verdad es que yo ya me lo estoy imaginando, o sea, puede ser tremendo. Marc, la información en el fútbol es mucho, ¿no? Y se habla de Bielsa, de que es un enfermo, un estudioso. Los jugadores son mucho de medir a los entrenadores. ¿Ustedes notaban claramente a la hora de una charla técnica cuando tenían que enfrentar a un rival
que se les daba toda la información o más aún de la que el jugador también necesita a la hora de enfrentar un equipo o una selección? ¿Eso era un gran diferencial que tenía? Sí, yo creo que sí. Y de hecho hoy yo creo que más que antes. O sea, si imagínate, antes estaba recién empezando todo este tema tecnológico de, ¿cierto? De grabar los entrenamientos, como todas estas cosas que antes no se daba y que nosotros lo fuimos de alguna manera viendo con él. Él es muy de estudiar a jugador por jugador e incluso los bancas, los posibles bancas que pueden entrar. En los últimos partidos entró tal jugador, un jugador, no sé, en los últimos 4 partidos hubo 2 penales, los pateó a tal lado. O sea, hay toda una información completa que se podría decir que si te llegan a hacer un gol de córner porque fue al primer palo, o sea, ya eso es prácticamente culpa nuestra, porque eso ya fue informado. Y fue más que informado. Entonces, en ese tipo de información es completo. Individualmente también, él te muestra videos tuyos de todo, no sé, por los últimos 3 meses, previo a la selección, de todas las cosas buenas que hiciste, las cosas, y te va sacando las jugadas según el partido que tú vas a jugar, ¿cierto? El rival que vas a tener enfrente, las virtudes y defectos. O sea, de verdad es motivante en lo individual porque te muestra todas las cosas buenas que tú haces y te lo valora. Y por otro lado también te muestra al jugador que te va a enfrentar y lo que él quiere que tú hagas contra él. Marc, nosotros hoy en Uruguay tenemos muchos jugadores de banda, de raya, pegados a la línea. Un poco lo que vos tenías en tu puesto. Vos eras un zurdo que iba justamente por la raya, a veces como volante y a veces como un extremo ofensivo. ¿Qué te dio a vos como jugador? ¿De qué conceptos te llenó? ¿De qué conceptos te colmó? Yo aprendí mucho con él los tipos de movimiento. Yo antes era demasiado vertical. Y después fui adquiriendo las diagonales, los paralelos diagonal, dependiendo de dónde viniera la jugada. Y eso yo lo fui aplicando a la velocidad, porque claro, yo siempre apostaba a la velocidad, ¿cierto? Siempre recto, frontal, o sea, centrar y después o llegar a definir el segundo palo. Eran como dos o tres cosas que yo tenía que le trataba de sacar partido, pero después con él fui metiéndome más al medio y como te digo, fui aprendiendo estos tipos de movimientos que después al final me ayudó muchísimo y a la vez también me hacía pensar de que si yo hubiera adquirido estos movimientos antes, quizás hubiera llegado a otros lados más altos dentro de lo que logré también. Uno se hace también más maduro, uno madura más, el pic digamos, de cada uno, yo diría que sería a los 28 a 30 años, es como el pic ya digamos, el grado de futbolista. Y a mí, por ejemplo, en Liverpool me hubiera encantado haber tenido toda esta información en ese momento. Pero claro, era más chico, no tenía el entrenador quizá adecuado y las cosas uno también las va aprendiendo con el carrete de la carrera. Así que eso es lo que él me dejó y como te digo, la mentalidad que él vino a cambiar acá a Chile fue tremenda y eso se notó mucho. Qué buen diagnóstico que estás haciendo, por lo menos para que el uruguayo se haga una composición de lo que siente un futbolista chileno que fue dirigido por Marcelo Bielsa. Pero quiero apuntar, Marc, vos dijiste en el pasar de la entrevista varias veces el desgaste físico, el aspecto físico, lo que había que correr, lo que había que presionar. Contá un poco desde eso, si fue el gran cambio que tuvieron que hacer ustedes, desde el desgaste impresionante que hacían en la cancha los jugadores. Vos corrías mucho más en la selección que de repente en tu club, ¿lo notabas eso? ¿Le pasaba a tus compañeros eso de correr mucho más en la selección que de repente fin de semana tras fin de semana en tu club? Sí, de todas maneras. Es porque el sistema te llevaba a hacer eso y lo que él quería te llevaba a hacer eso. De hecho, mientras antes recuperáramos la pelota, iba a ser mucho mejor, siempre. Pero como te digo, con Bielsa, nosotros recuperábamos, éramos muy kamikaze, recuperábamos y atacábamos de inmediato. Entonces prácticamente como que no había un descanso, no había una pausa de tenencia de balón y esas cosas. O sea, como que no lo implementábamos. Porque también éramos chicos, entonces también nos daba el físico como para poder hacerlo. El que era mayor en ese tiempo era muy difícil que pudiera ajustarse un poco al sistema, porque uno que deje de correr o uno que no llegó, ya todos que venían atrás ya llegaron tarde todos. Entonces, ¿Qué históricos te acordás que de repente compañeros tuyos que eran buenos que le costó con Bielsa jugar?
Compañero que vos decís era muy bueno y de repente no entraba en el sistema. Chuta, de repente podría decir, no sé, un Valdivia, que era un jugador tremendo, tremendo técnicamente, pero claro, es un jugador que seguramente tú no lo puedes tener 90 minutos corriendo para arriba y para abajo. O sea, es un jugador distinto. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, es lo que llegó a ser Sampaoli, que era la misma escuela, ¿cierto? Kamikaze a la hora de recuperar el balón. Una vez que recuperamos el balón, que tardábamos 4 o 5 segundos en recuperar el balón, porque eso después lo ponían en video y lo ponían cronometrado, y nos demorábamos 5 segundos en recuperar la pelota. Y después la teníamos. Y eso ya era una cosa que complementaba mucho, digamos, el trabajo en equipo. Y después jugamos, y después los jugadores que teníamos eran de mucha calidad también. Marc, entonces, eso... Perdón, termina de decir. No, eso, que al final complementábamos mucho el buen juego. Marc, vos sabés que acá ha tenido una gran repercusión la llegada de Bielsa. Tú has jugado en el Liverpool, en el Albacete, en el Betis, en el Recife, en la Real Sociedad, en Moscú, en la Católica. ¿Ha sido Bielsa el mejor técnico que has tenido? Porque nosotros miramos la historia y en función de todo el prestigio que tiene ha ganado menos campeonatos que los que uno se puede suponer con el elogio que ha tenido de parte de todos los que le hemos preguntado. ¿Ha sido Bielsa tu mejor entrenador en tu carrera deportiva? Yo lo he dicho en varias entrevistas y sí, y lo sigo confirmando, y no por los logros o los pocos logros que quizás haya tenido como club. A mí, yo me quedo con lo que él me entregó a mí como jugador, lo que a mí me permitió crecer en el fútbol, y eso, yo me quedo con eso, la verdad. No lo viví con otros entrenadores que quizás pueden tener un mejor nombre a nivel mundial, ¿cierto? Pero a la hora de que me hayan entregado algo a mí y que me haya servido, digamos, para el futuro, no lo encuentro. Y eso sí lo encontré con Bielsa. Y por eso que para mí él es el mejor entrenador que yo he tenido. Independiente, como te digo, de los logros, porque al final el fútbol son resultados. Y siempre va a ser así. A lo mejor a Bielsa no le da bien y lo echan a los 3 meses, no sé. Pero yo también soy un convencido de que los procesos hay que cumplirlos. Por algo estuvo 10 años acá. Y en esos 10 años se vieron los resultados, con jugadores que venían, que eran jóvenes y que en el tiempo fueron madurando y se fueron haciendo más completos, y eso lo llevaron a favor, digamos, de la selección. Y fue todo lo que yo ya te mencioné, todos los logros que obtuvimos. Marc, vos tuviste la posibilidad de jugar en un equipo muy grande como es el Liverpool, antes de la llegada de Suárez, antes de la llegada de Luis, y ahora tenemos otro uruguayo como Darwin Núñez. Contanos un poquito si lo ves al Liverpool. Sé que algunas veces el Liverpool te convoca para los partidos de leyenda, pero contanos un poquito sobre Darwin Núñez. ¿Cómo lo ves vos como chileno, pero también como delantero? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con él en un futuro? Darwin, de hecho me preguntaron, sí, yo he estado yendo constantemente a partidos de leyendas con el Liverpool. De hecho vengo llegando ahora de un partido con Celtic, y me preguntaron en su momento por Darwin, porque no estaba pasando por un buen momento o quizás no era lo que estaban todos esperando. Llegar a la liga inglesa, la verdad es que no es fácil, independiente que yo también tuve una temporada y es una espinita que siempre me quedó clavada, porque dije, debía haberme quedado ahí otro año más y seguro que ya ahí explotaba. Pero a él le estaba pasando lo mismo, es un tema de adaptación, y creo que hoy día ya lo está demostrando, se está adaptando, y es un tremendo jugador. Yo creo que va a ser de los jugadores de renombre a nivel mundial. Tiene mucho potencial, y claramente es un jugador clave dentro de la selección y también del Liverpool. O sea, ¿cuánto tiene Darwin? 23, ¿no? 23, 24 tiene. Va a cumplir 24 ahora en junio. Imagínate, entonces es un jugador que tiene todavía mucho que entregar y mucho todavía que aprender. O sea, imagínate con lo que nos está entregando hoy con 23, 24 años, imagínate lo que ya puede entregar con 28, 30 años. Marc, ya prácticamente en el final, ¿sabés de todas las cosas que dijiste que fueron muy importantes y enriquecedoras para nosotros y para el público? Me queda haciendo un poco de ruido si verdaderamente los históricos de la selección nacional, los que ya están cumpliendo por lo menos un ciclo al frente de nuestra selección, verdaderamente entran en el plan
de un entrenador como Marcelo Bielsa. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? Mira, ahí yo no pondría las manos al fuego, pero yo creo que con Marcelo se puede esperar cualquier cosa. De dejar a alguien fuera, que uno no se lo espere, como llamar a alguien que también nadie se lo espera. Pero lo que sí puedo asegurar de que esté quien esté, va a rendir lo máximo posible. O sea, porque él lo va a exigir. En la selección no va a haber nadie que no cumpla con lo que él en el fondo quiere. Entonces, eso yo lo puedo asegurar sí o sí. Y también, obviamente, que se preparen porque seguramente van a pasar cosas que los van a sorprender, como te digo, de dejar a algún jugador fuera y que nunca ha estado fuera, quizás. Pero son cosas que, bueno, que él sabrá por qué las hace. Como te digo, y lo hemos dicho ya, es un entrenador especial. Pero todo lo que él hace y piensa tiene un sentido, claramente. Gracias, Marc. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo, por los conceptos, por, bueno, decirnos a los uruguayos lo que podemos esperar de este entrenador de mucha trayectoria, sobre todo con alguien que lo tuvo y que, bueno, en tu caso dejó un muy grato recuerdo de todo punto de vista. Así que gracias por tu tiempo y un placer como siempre. Gracias. Ya pues, muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Marc González, futbolista de la selección de Chile, a puro elogio para Bielsa. Pero además es muy claro y muy seguro en sus conceptos. Uno tiene que respetar. Más allá de la idea que uno pueda tener, hay que respetarlo. Y preparémonos para cualquier sorpresa, ¿no? Sí, por eso yo te decía hoy y se lo consulté a Gerardo, que de repente podía aparecer algún nombre diferente en las convocatorias. Me parece que dijo algo muy importante, que se manejaba mucho mejor con jugadores jóvenes a los cuales todavía no tenían una trayectoria detrás, ¿verdad? Pero sobre todo me parece por el despliegue físico que los equipos hacen. A lo que quiere jugar. Lo que pasa es que igual hay muchos jugadores de Uruguay que son jóvenes, ¿no? 23, 24, 20... Hay varios que, yo qué sé, los Pelistri, Matías Olivera, hay varios que puso Alonso en la selección y que antes había puesto Tavares, que van a continuar sin duda. Igualmente, en la selección. no había la calidad de jugadores que tenía Chile a los que tiene Uruguay, ¿no? O sea, comparativamente, en cuanto a calidad, yo creo que rompe los ojos, que en Uruguay se va a encontrar con una mayor calidad de Y jugadores. capaz que en algunos puestos sí. Y con mucho más para elegir. Yo diría más Gerardo. consagrados ¿No en el crees? momento que lo de... Esa generación de Chile La que agarró, generación es la dorada mejor, que le llaman claro. ellos fue una generación, sigue siendo todavía, le siguen sacando extraordinaria. En un momento determinado, te digo porque el poderío de las elecciones, por lo menos en lo nuestro, ¿no? en los cuerpos técnicos, la medíamos. Se puede medir. Cuando una selección comienza una eliminatoria, se puede medir el poderío. ¿Sabés de qué manera? ¿Cuántos jugadores de primer nivel, de élite, tiene esa selección? Chile, nosotros contabilizamos en un momento determinado, tenían 14 jugadores en la élite del fútbol mundial. 14. Porque decimos, Vidal, Alexis y Bravo. No. Estaba Isla, estaba... Vargas. Vargas estaba Bravo, estaba Eduardo Vargas, Pizarro. seguí. Aranguiz. Seguí. Charles Arangue, que todavía está jugando en el fútbol de Alemania. Ahora 14 jugadores el llegó a Inter de tener Porto en Alegre, su ahora. plantel. Y te digo más, no voy a dar nombre de selecciones, pero hay algunas selecciones de las importantes de Sudamérica que hoy no tienen 2 jugadores en el fútbol de élite. 2 no tienen. Tienen uno solo. Entonces, el poderío está más que claro, ¿entendés? Porque acá, si bien la mano del técnico siempre es importante en una selección nacional, más importante es la calidad de los jugadores. Porque los jugadores vienen, llegan, están 48 horas y juegan. Entonces, si tenés calidad como Más los con brasileros, más ¿por con qué este Brasil? régimen, ¿no? ¿Por qué Brasil siempre es el primero y Argentina es el Por la segundo? calidad de los jugadores. Porque tienen 45 jugadores de élite. Claro. Los argentinos tienen 25 y las demás selecciones, si llegamos a tener 7 u 8, estamos bárbaros. No tenemos. Bien, ¿Entendés? señores, vamos a seguir con este tema y con más contactos, pero hoy les queremos